romper con esa ilusión del saber inmediato, que hace que nosotros nos formemos opiniones de cosas que apenas conocemos. Ese sería un segundo obstáculo de la ciencia política. Otros obstáculos tenemos como el hiperfactualismo en la política, como pretender que todas las cosas políticas se pueden medir y se pueden estudiar a través de la gran construcción de bases de datos, de los hechos factuales, ¿no? De los hechos, dejando a un lado toda la elaboración doctrinaria y toda la elaboración teórica, inclusive la metateoría, que hace que nosotros podamos ir un poco más allá de la teoría prevista y que imaginemos escenarios posibles para determinados problemas en la política. Entonces tampoco es correcto que nos centremos exclusivamente en una posición exageradamente factualista, ¿no? El ritualismo también es otro problema en todas las ciencias y también en la ciencia política, que hace que nosotros seamos esclavos y nos convirtamos en esclavos del método, ¿no? Del método en la ciencia política. Entonces existe una gran cantidad de obstáculos epistemológicos que son compartidos con otras ciencias sociales y que es necesario superar para ir a un proceso de construcción de teorías en la ciencia política. Ahora bien, ¿cómo se realiza este proceso de construcción de teorías? ¿Cómo se realiza este proceso? Para empezar, decíamos que debemos tener una mirada panorámica, una base conceptual previa, ¿no es cierto? Tener un conocimiento previo respecto a la materia que vamos a estudiar. Luego tenemos que observar la realidad. Los problemas surgen de la observación de la realidad. Y para hacer esa observación hay muchos mecanismos, muchas herramientas, ¿no? En investigación científica, por ejemplo, se habla de las bitácoras en donde se apuntan las observaciones que se hacen respecto, por ejemplo, a un fenómeno de la naturaleza, o también en las fichas de observación documental o de observación bibliográfica, ¿no? Entonces, lo primero es observar la realidad que nos circunda, ver cuáles son los problemas que puntualmente existen en un momento dado. Luego de que hemos hecho esta observación, teniendo una base conceptual propia, y hemos hecho esta observación, debemos empezar a identificar de todas las cosas que observamos los fenómenos políticos. Por eso se dice que la observación es heurística, que es una observación descubridora. Recuerden que es diferente ver que observar, oír que escuchar. Escuchar y observar implican una intencionalidad. Se escucha intencionalmente las cosas, se observa intencionalmente. Cuando se ve, simplemente se nos presenta delante de nosotros una serie de acontecimientos, pero no hemos puesto en esa actividad una intención, que sí la ponemos cuando observamos, ¿sí? Entonces la observación es mucho más sistemática, ¿no? Entonces debemos identificar cuáles son los problemas que se presentan y a partir de esa identificación de problemas debemos formularnos hipótesis. Las hipótesis constituyen una anticipación de solución a los problemas encontrados. Entonces, si yo encuentro un problema, un determinado fenómeno político que implica un determinado problema político, debo tratar de darle una solución. La propuesta de solución anticipada a ese problema se llama hipótesis. Y a partir de que yo propongo una hipótesis, empiezo a construir una teoría respecto a el fenómeno político observado, al problema determinado y a la hipótesis formulada. Este proceso de construcción de teorías es una de las cosas quizás más complicadas y elaboradas dentro de la política, porque implica por lo menos 90% de transpiración, como decíamos, ¿no? Es decir, de una observación metódica, de una observación pausada, de la observación de la realidad,
de manejo y de dominio de ciertas teorías precedentes en la elaboración de una nueva teoría y en la formulación de determinado problema. Entonces recordemos que nosotros siempre debemos estar conociendo cuál ha sido esos conceptos previos para poder nosotros dar un nuevo concepto, a avanzar en una elaboración conceptual un poco más complicada. Este problema de la construcción de teorías que les decía que se comparte con otras ciencias es lo que también le hace a la política darle la categoría de científica. Pero tenemos otras ciencias, ¿no? Ustedes en la guía van a encontrar que existe una diferencia entre la política con otras ciencias afines. Por ejemplo, con la filosofía o con la sociología. La ciencia política es una ciencia descubridora, es una ciencia heurística porque descubre cosas, ¿sí? Analiza hechos, se remite a la indagación, es decir, busca. En cambio, la filosofía política es simplemente o meramente teoría. La filosofía política no se interesa por los hechos, ¿sí? Se interesa por plantear soluciones pero a nivel teórico. En la ciencia política, a diferencia, se va hacia la indagación, hacia la observación de la realidad cotidiana para de ahí poder establecer una teoría determinada.